Hola, soy Jesús Parejo Pineda, alumno del IES Pedro de Valdivia. Actualmente estoy cursando primero de bachillerato y este es mi trabajo sobre la extracción de microplásticos del agua. Los plásticos del agua se están convirtiendo en un problema para muchas especies marinas, pero no solo es un problema para estas especies, sino que también se está convirtiendo en un problema para los humanos. Esto es debido al hecho de que un humano puede ingerir hasta 14 partículas de microplástico al beber un vaso de agua. Por estos motivos decidí utilizar una serie de métodos y experimentar con ellos para ver cuál de ellos era más eficiente a la hora de eliminar esas partículas. Estos métodos fueron el filtrado, la magnetización con magnetita y la decantación con aceite. Buscando información sobre la contaminación por plástico en los océanos, descubrí que hace no tanto hubo una situación similar con un material que se utilizaba en exceso, el plomo. Desde que en 1923 se empezó a utilizar y a añadir al combustible para coches, su concentración en la atmósfera se incrementó peligrosamente, hasta que en 1970 se introdujo una normativa para regular el plomo en la atmósfera. De hecho, según un estudio del Centro Biomédico de Investigación en España, los niños españoles todavía en 1921 presentaban hasta 21 microgramos de plomo en la sangre por decilitro. Ahora ya esa cifra ha bajado hasta 1 gramo por decilitro. Sin embargo, el plomo no se podía eliminar de la atmósfera, pero el plástico sí se puede eliminar del agua. De esta manera, el trabajo tiene como objetivo principal encontrar un método eficaz para eliminar estas partículas de microplástico del agua. Ahora voy a presentar los motivos que considero más importantes y por los cuales creo que es fundamental la investigación en este tipo de métodos. Primero, actualmente hay partículas de microplástico en el agua que bebemos. Según un estudio realizado en Nueva York, de media se encontraron 300 partículas de microplástico por litro en el agua embotellada. En el agua de grifo es más o menos la mitad. El segundo motivo es que actualmente las plantas de tratamiento de agua, las plantas de potabilización, no cuentan con métodos para eliminar estas partículas de plástico. En lugar de eliminarlas, las dividen convirtiéndolas en partículas de nanoplásticos, ya que los filtros no son capaces de recogerlas. Además, se ha comprobado y se ha observado que los materiales de estas plantas se desgastan más rápidamente por la presencia de estas partículas. Y mi tercer motivo es que, según la Organización Mundial de la Salud, se encuentran partículas de microplástico en un 69% de los productos de origen marítimo. Y llega aún más lejos, ya que en la sal se pueden encontrar de 60 a 240 partículas por kilo. Los plásticos son polímeros, que son moléculas gigantes formadas por dos elementos principalmente, hidrógeno y carbono. Estas moléculas forman unas largas cadenas y así se hacen los polímeros. Existen dos tipos de plásticos, los sintéticos y los naturales. Los naturales son algunos como la celulosa y los sintéticos tienen propiedades muy interesantes, como aislantes térmicos o eléctricos. Pero el verdadero problema radica en los microplásticos. Estas son partículas de menos de 5 milímetros de diámetro que se producen debido a la degradación del sol y del agua. Para este experimento utilicé tres tipos de plástico. El polietileno tereftalato, o PET, este lo saqué de las botellas. Polietileno de alta densidad, o PEHD, este lo saqué de otros envases como el tapón de las botellas. Y el propileno, polipropileno, o PP, este lo saqué de otros envases. Y los materiales que utilicé y los instrumentos fueron un taladro, mascarilla, guantes y gafas de protección, recipientes con agua, un calibre, el ferrofluido y los imanes, un embudo de decantación y un filtro,
y un embudo normal, pinzas y un cepillo. Además, el método que utilicé para contar luego las partículas de las muestras fue con un microscopio USB, acompañado de un programa llamado ImageJ, que me permite contar la proporción de partículas de agua o de plástico de una imagen. Vamos a empezar con el procedimiento experimental de obtención de microplásticos. Para ello, con una botella para los plásticos PET, el tapón de las botellas para el plástico PEHD y otro tipo de envases para el polipropileno, con un taladro y una broca especial pude obtener partículas muy pequeñas, que luego con un cepillo traspasé a los recipientes con agua. El primer método que utilicé fue el filtrado. Para ello utilicé un filtro de 0,44 milímetros cuadrados de sección. Luego, con un embudo, pasé el agua contaminada por partículas de plástico a través de él y la muestra la volví a meter en un recipiente con otro embudo. El procedimiento experimental de la decantación. Debido al poco tamaño de las partículas de microplástico, estas no se pueden decantar, así que para poder hacerlo hay que añadir otra sustancia, el aceite. El aceite se consigue pegar de alguna manera a las partículas de microplástico haciendo que se formen dos capas, una con microplástico y con aceite y otra con agua. De esta manera podemos, con un embudo de decantación, realizar el método tradicionalmente. Esto ocurre porque el aceite presenta enlaces no polares, al igual que el plástico, ya que ambos son hidrocarburos. De hecho, también es el motivo por el cual el aceite no se mezcla con el agua, ya que además de que no tengan la misma densidad, el agua presenta enlaces polares, así que no se mezcla con el aceite. El procedimiento experimental de la imantación. Para imantar las partículas de microplástico añadí una sustancia que es un ferrofluido conocida como magnetita. Pero antes de poder añadir ese ferrofluido hay que añadir una cierta cantidad de aceite a la muestra. Después, con una pipeta se añaden unas gotas de ferrofluido y al pasar un imán, habiéndolo mezclado todo bien, se puede extraer una bola de plástico, aceite y magnetita. La muestra quedará mucho más limpia, pero aún así harán falta dar otra pasada y traspasarlo a un envase limpio para que finalmente la muestra quede casi con un 0% de contaminación por plástico. Y la obtención de resultados. Para obtener los resultados de estas muestras utilicé un microscopio USB. Este me permite hacer fotos de las partículas de microplástico y luego, al pasarlo por un programa conocido como ImageJ, puedo convertir esta imagen a color en una imagen binaria, es decir, blanco y negro. Pero no blanco y negro como una televisión antigua, sino blanco o negro. Estos son algunos ejemplos de muestras antes y después de la filtración, decantación o imantación. Aquí algunas muestras que quedaron bastante limpias y aquí una que de hecho quedó completamente limpia. Pasamos ahora a comentar los resultados. Los resultados de la filtración. Estos son antes de realizar la extracción. Como se puede ver en esta tabla y en el gráfico, las proporciones antes de realizar la filtración eran muy altas, del 90 al 70% en casi todas las muestras. Sin embargo, después de realizar la filtración conseguimos resultados que bajan del 20%, llegando en algunos casos hasta el 4%. Aunque estos resultados son muy buenos, no son suficientemente buenos como para obtener agua potable. Los resultados de la decantación. Igual que antes, tenemos antes de la decantación unas proporciones muy altas de plástico. Sin embargo, después estas proporciones bajan hasta menos del 1% en la mayoría de los casos. Esto demuestra que la decantación es un método muy fiable y eficaz. Por último tenemos la imantación con magnetita. Igual que siempre tenemos resultados muy altos antes de realizar la imantación. Sin embargo, después
Estas proporciones bajan hasta incluso el 0% en una de las muestras. Además, podemos mencionar que si combinamos ambos métodos podemos lograr unos resultados que prácticamente no tengan ningún residuo. Ahora voy a comentar algunas cuestiones importantes que se podrían añadir a futuros experimentos en laboratorios más profesionales si se quieren obtener resultados fiables. Por una parte, la utilización de equipo más sofisticado, como un espectroscopio que permitiría obtener resultados más fiables, un imán más potente que recogería más cantidad de plástico o incluso un filtro de carbono o con una sección más pequeña eliminaría un mayor porcentaje de los plásticos. Además, una de las limitaciones del experimento es el número de muestras. Si se hiciera otro con muchas más muestras, se podría ver si realmente este método es eficaz. Y, por otra parte, el tamaño de las partículas también es muy influyente, ya que si se utilizan partículas de menor tamaño, seguramente se observarían distintos porcentajes y concentración de plástico. Ahora podemos concluir que el método de la filtración no es por sí solo un método fiable para añadirlo a las plantas potabilizadoras. Sin embargo, el método de decantación y el de imantación combinados pueden lograr resultados de hasta el 0% en la mayoría de los casos. Así que, si se implementase en una futura planta potabilizadora, debería ser decantación e imantación. Y por último, destacar la capacidad aglomerante de los aceites vegetales, que son bastante más eficaces que otros de otro tipo. Estos son algunas páginas web y libros de los que me apoyé y de los que me informé para poder hacer este trabajo. Y finalmente los agradecimientos al Departamento de Biología y Geología del Instituto Pedro de Valdivia por prestarme la magnetita, al Departamento de Física y Química del IES Pedro de Valdivia por ayudarme y prestarme el embudo de decantación, a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura por organizar este concurso y a mis padres por ayudarme y colaborar conmigo en el proyecto.